Bueno, algo muy cortito. Bienvenidos todos, agradecidos inmensamente de que se hayan animado a participar en este curso de mi amiga y compañera por muchos años en la Universidad Central y poeta muy respetada y muy querida por mí, Gabriela Kisser. Ella estará hablando entonces de Rodin y Cézanne desde la mirada de Rilke. Creo que es una oportunidad única para oír cómo Gabriela teje articulaciones entre estos tres creadores, así que creo que nos quedan unos martes muy, muy interesantes. Me gustaría un poco establecer unos formalismos de funcionamiento por justamente la plataforma, ¿no? Esta cosa de Zoom que pareciera ser de alguna manera muy fría, pero al mismo tiempo, bueno, todos estamos como aprendiendo en este nuevo formato, pero desde la sala, Cecilia, que es mi compañera, y yo ya llevamos varios cursos andando, y sí nos hemos dado cuenta que es mucho mejor hacer, a ver, dejar que Gabriela dé su clase, a menos que hayan dudas o interrogantes muy precisas en lo que está exponiendo o lo que está explicando. Si tienen algo que precisar, pues pueden sin duda alguna participar. Pero si son reflexiones algo que pueden... ¿Cómo? No oí. Creo que se escapó un micrófono por ahí. Ah, ok. Pero si son disertaciones más largas, reflexiones, perdón, articulación, es preferible dejarlo hacia el final, que Gabriela abrirá un espacio para discutir y compartir ideas. Otra cosa que es importante, sobre todo para los que están en Venezuela, es que mantengamos los micrófonos cerrados, porque eso facilita la conectividad en Venezuela. Y bueno, si tienen problemas los que están en Venezuela, de todas maneras van a recibir entre hoy y mañana un correo desde la Fundación Sala Mendoza, donde está el link con el video, que en general es de muy buena calidad. Entonces, si acaso hay alguna clase que no pueden ir o pierden conectividad en algún momento por justamente los problemas de luz, de lluvia, qué sé yo, ese link les permite escuchar de nuevo toda la sesión, y como les digo, es una grabación de muy buena calidad. Estamos por el correo con que nos hemos comunicado hasta ahora con ustedes, inscripcionessalamendoza@gmail.com, a la orden para atender cualquier inconveniente, y Cecilia particularmente, que también es de la Fundación, como les digo, mi compañera, va a atender y va a acompañar todo este proceso de trabajo. Yo voy a disfrutar de la mano de mi amiga, pero la que va a atender a lo largo de este curso a Gabriela y a las inquietudes de todos ustedes va a ser Cecilia. Dicho esto, Gabriela, creo que nada más. Agradecerle a María Fernanda, que sé que está por ahí, y queremos invitarla a ver si se anima a hacer algo con nosotros, que sería un honor y un lujo enorme, María Fernanda, así que te invitamos, y si tienes algo que te anime a trabajar con nosotros desde la Sala de Mendoza, quería decirlo aquí públicamente, las puertas están abiertas para ti. Bueno, dicho esto, Gaby, bienvenida, agradecida que estés con nosotros, que hayas aceptado esta invitación, y bueno, nada, arranca ya. Bueno, gracias Patti, gracias a la Sala Mendoza, a ti por esta invitación, a todos ustedes por acompañarme en este curso, que es en la medida en que más me meto en él, me parece una temeridad. Quisiera comenzar explicando un poco hoy los puntos alrededor de los cuales se va a mover el curso, sus centros de propulsión, los asuntos que quisiera ir tocando con este curso. No es un curso fácil, por un lado. Yo no sé si podemos de una vez compartir pantalla. Sí.
Ya está habilitada la función, así que dale con confianza. Vamos a ver estas Y cosas. avisamos ¿Ya apenas. apareció? Todavía no. Ajá. Bueno, vamos aprendiendo. ¿No? No, aún no. Recuerda darle a compartir Sí, pantalla en el botoncito del centro sí, sí. y ¿Y qué luego debe hacer? seleccionar el escritorio. ¿Qué te Gracias. aparece? A ver si te apoyamos. A ver, me aparece el escritorio y me aparece la posibilidad de compartir el PowerPoint, Ajá, y dale a aceptar. pero sí, le doy a aceptar. Y nada. A ver, Ajá, sí. ahora sí. Ujú. Ok. Ahora sí, ¿verdad? Sí, recuerda darle pantalla completa en la barrita de abajo. Un poquito más a la derecha. Menos mal que yo tengo a Cecilia. Ajá, por ahí. Ahí, Ese, perfecto. Ujú. ahí estamos, ¿verdad? Ok. Listo. ¿Sí? Ok. Entonces, les decía, por un lado, es un curso difícil, difícil por varios lados. Por uno de ellos, estamos ante tres artistas esenciales del arte moderno, uno de los mayores poetas en lengua alemana, Rainer Maria Rilke, y dos artistas franceses que han sido considerados como faros, padres, yo no sé ni qué palabra utilizar, de la pintura y de la escultura modernas, Rodin y Cézanne. Ya nada más estar ante ellos tres intimida. Por otro lado, ustedes conforman un grupo muy diverso. Entre ustedes hay lectores de Rilke, extraordinarios amantes de la pintura, lectores de poesía, maestros míos, y aunque no esté Rafa, yo quisiera lanzarle la montera de una vez a Maffer y a Rafael Castillo Zapata, ofrecerles la faena, porque han sido una orientación muy importante para mí, pero además hay personas que están tomando el curso como una manera de aproximarse por primera vez a la poesía, de aproximarse por primera vez o bien a Rilke, que lo están oyendo por primera vez, o de con el interés de ver cómo se tejen las relaciones entre poesía y artes visuales, en fin. Yo quisiera poder ofrecerle algo a cada uno de ustedes, ojalá lo logre a través del curso. La primera sesión siempre es la más difícil, después la cosa como que fluye de otra manera. Tampoco, y lo quiero decir, me ha sido nada fácil pasar de la plataforma de la clase y de la calidez de la clase presencial, del video BIM al PowerPoint. Me ha resultado, eh, quizás en el curso de las sesiones el PowerPoint se me haga una herramienta más amable, pero para las personas que venimos de letras y digamos que no estamos acostumbrados a utilizar un atajo mnemotécnico de puntos que se puedan decir, esta herramienta resulta difícil. Yo espero a partir de la próxima clase que yo les pueda pasar a ustedes materiales, poemas, textos de Rilke que podamos compartir y que esta herramienta nos sirva sobre todo para ver imágenes y textos más cortos. O sea, lo que quiero decir con todo esto, vamos a ver cómo le vamos dando la vuelta, ¿no? Al curso y a la plataforma en que nos exige este curso. En términos anecdóticos, ¿qué reúne a estos tres artistas? En agosto de 1902, a sus 27 años, Rilke llega a París con el encargo de hacer
un ensayo, una monografía sobre Rodin, lo cual significaba para él el cumplimiento de un deseo muy ardiente. En ese momento Rodin tenía 62 años, estaba en su madurez como artista. Rilke se acababa de casar con Clara Westhoff, una joven escultora que había sido discípula de Rodin. Entonces, a partir de la elaboración de ese ensayo, que Rilke empieza en 1902, que se publica en 1903, y gracias a la mediación de Clara, se da una relación amistosa, vamos a decirlo así, entre Rilke y Rodin hasta 1905, en que Rilke se convierte en secretario de Rodin durante un año. Esa relación o esa convivencia no termina en los mejores términos, pero tenemos también una correspondencia, lamentablemente solo con el lado de Rilke, al menos en español, a lo que yo he podido acceder con las cartas escritas por Rilke, que van de 1902 a 1913 y que ha sido publicado como Cartas a Rodin. En cuanto a Cézanne, Cézanne muere en 1906 y en 1907 Rilke va a ver una exposición que el Salón de Otoño de ese año realiza sobre el pintor, una exposición conmemorativa. Rilke va a verla y el descubrimiento de la pintura de Cézanne produce en él una conmoción muy intensa, muy profunda, que se traduce en las cartas a su esposa sobre los cuadros de Cézanne. Esa publicación existe como Cartas sobre Cézanne. Además, en el momento en que el Salón de Otoño se inaugura, el joven pintor Émile Bernard publicó sus recuerdos del maestro, acompañados de las cartas que Cézanne le había escrito, cartas que Rilke leyó además muy atentamente. Rafael no está, pero como ha dicho Rafael Castillo Zapata en sus micros sobre Rilke y Cézanne, se trata de ver cómo un poeta se nutre de un escultor y de un pintor para crecer y afinarse en su arte, cómo el trato con estas obras y con estos artistas le permite a Rilke una toma de conciencia muy profunda de la poesía. Aprovecho, cuando hablo de los micros de Rafael, me estoy refiriendo a los micros y entrevistas que conforman un maravilloso programa que Rafael Castillo Zapata comparte con Humberto Ortiz, Álvaro Mata y Susana Benco, que se llama Un Minuto con las Artes, que las personas que están en Venezuela pueden escuchar por Radio Capital o pueden buscar en Instagram Un Minuto con las Artes, que es un programa que de verdad no me canso de recomendar, por las entrevistas, por los micros, por la compañía que un programa así le puede hacer a uno en este momento. Bueno, pasada la publicidad amorosa, ¿no? Vamos a leer la presentación, ¿no?, del curso. En esta presentación, ¿no?, digo que a través de estos tres artistas quisiera que nos acercáramos a la relación entre poesía y artes visuales. Voy a volver sobre esto es el preludio, digamos, de hoy. Digo también que vamos a explorar asuntos medulares del arte moderno. De un lado, la alianza entre creación y reflexión; de otro, la manera como las obras dialogan, se reflejan unas en otras y en el conjunto que forman. Voy a tocar mínimamente
aquí un punto histórico para poder hacer un piso común. Cuando hablamos de arte moderno, de poesía moderna, hablamos de una transformación radical de estilos, de creencias, de valores, de formas, de actitud frente al arte, de sensibilidad que arranca en el ámbito poético con los románticos alemanes e ingleses. Novalis, Hölderlin, Schiller, Keats, Coleridge, Shelley rompen radicalmente con la preceptiva tradicional, con sus antecesores ilustrados, con cualquier canon o norma que regulara a la poesía desde afuera, con la manera en que se venía comprendiendo y haciendo poesía. Cuando Novalis dice de pronto que leer es una operación libre, que la poesía es indefinible, que no hay autoridad que pueda decirle qué es y qué no es poesía, que la disposición poética es la disposición para encontrar lo sublime en lo más inferior, lo misterioso en lo cotidiano, el placer en el dolor, la poesía en la prosa. No solo está cortando con la tradición poética, sino que está poniendo sobre sus hombros el peso y la necesidad de pensar a partir de este momento qué es la poesía, por qué una palabra en un poema es poética, qué diferencia la palabra que usamos nosotros cotidianamente de la palabra que hay en un poema, cómo incide la poesía sobre la realidad, sobre la sociedad, en palabras de Hölderlin, para que poetas en tiempos de penuria. Lo que quiero marcar acá, repito, es que a partir del romanticismo, la creación, entre muchas otras cosas que están pasando, se alía a la reflexión con una intensidad que antes no existía de esta manera. Yo soy una intrusa en el campo de las artes visuales, pero creo que si uno intenta seguir la onda que va del diario de Delacroix a las anotaciones confusas, erizadas, retorcidas de Cézanne, como para llegar solamente hasta Cézanne, pero podemos pensar en Matisse, podemos pensar en Kandinsky, podemos pensar en toda la reflexión que sigue después. También los pintores modernos fueron grandes estudiosos, investigadores, pensadores de la pintura y de toda su trama. Pienso en los problemas que se plantearon los impresionistas en cuanto al manejo del color, el modelado, la pintura al aire libre, el estudio de las formas en movimiento, el sentido del acabado que Rodin desdeña, por ejemplo, su búsqueda de vida, de movimiento en la escultura, las contradicciones en que se debate Cézanne. Vamos a intentar acercarnos a ese pensar tan particular del artista, que es un pensar que no busca de alguna manera asentar ninguna verdad. En lo que se refiere a la manera como las obras dialogan, se reflejan unas en otras y en el conjunto que forman, yo coloco ese punto aquí solamente para recordarnos a todos, a mí misma, que el arte no es un conjunto estable de obras aisladas, sino una sociedad viva, y que esa vida la producimos los lectores y espectadores. El espacio literario, decía Maurice Blanchot, y yo creo que podría decirse el espacio artístico, se despliega en el momento en que un poema y un lector se encuentran, un cuadro y un espectador
se encuentran. La obra solo es obra cuando se convierte en la intimidad abierta de alguien que la escribe o la danza o la pinta y alguien que la lee o la contempla, alguien que la recibe y la recrea. Recordemos la referencia de Borges sobre Emerson, que es un libro o un cuadro en sí mismo, es un objeto físico en un mundo de objetos físicos, es un conjunto de símbolos muertos. El poema o el cuadro o la escritura reviven, resucitan, se llenan de energía cuando encuentran a un lector, a un espectador. Luego entra el estudioso, entra el crítico, que debe tener, como decía Guillermo Sucre, la suficiente imaginación relacionante para hacer visible ese continuo hacerse y rehacerse de las obras ante nuestra mirada y las corrientes, las correspondencias, los movimientos entre las obras, sus lectores, autores. Hay un punto más que me quedó por los objetivos. En los objetivos, faltó una S. Digo que quisiéramos acercarnos no solo a la experiencia vital, no solo a la experiencia estética, perdón, sino a la experiencia vital de determinados artistas en torno al proceso creador. Estoy hablando un poco de la tensión entre arte y vida. Cómo interrogar, cómo juzgar, no es la palabra, cómo comprender la vida de un hombre dedicada al arte. Este asunto es delicado, tan delicado que hay estudiosos, por ejemplo, en el campo de la literatura, que se dedican a rastrear las vivencias personales del artista para leer la obra como un conjunto de neurosis, perturbaciones, desequilibrios. Hay otros que de manera aséptica eliminan las vidas complicadas siempre de los artistas para estudiar solamente su obra. Yo creo que si algo nos enseñó la Escuela de Letras de la UCB es a movernos con infinita delicadeza y aplomo en esta tensión entre arte y vida. Las vidas de estos tres artistas están marcadas muy claramente, muy intensamente por su vocación, por las exigencias que les impone esa vocación, ese llamado enigmático que se les presenta como una exigencia exclusiva de la que no se apartaron jamás. Al estudiar el complejo del artista, Jung decía que cada hombre creativo es una dualidad, que en cada hombre creativo luchan dos potencias, el hombre común con sus deseos personales de seguridad, de satisfacción, de seguridad vital por un lado, y la pasión creadora sin miramientos por el otro. Les leo 3 líneas de Jung, dice: raramente hay un hombre creativo que no deba pagar cara la divina chispa de su poder. Es como si cada uno naciera con un cierto capital limitado de energía de vida. Lo más fuerte en el artista, justamente lo creativo, tomará para sí la mayor parte de energía, si es realmente un artista, y para el resto queda remanente demasiado poco como para que de ello pudiera desarrollarse todavía cualquier valor especial. Por lo contrario, lo humano es desangrado a favor de lo creativo. Vamos a tratar, vamos a palpar esos conflictos, esas tensiones en estos tres artistas, la soledad de Rilke y de Rodin. Incluso dice Rilke sobre Rodin que era un solitario antes de su gloria y que tal vez la gloria al llegar lo dejó más solo aún.
el aislamiento de Cézanne, a quienes los habitantes de Aix consideraban un excéntrico y un chiflado, el sentido del trabajo para los tres, el proyecto que perseguían. Y creo que vale introducir aquí lo que el joven poeta Rilke pensaba del artista y de las obras de arte. Hoy voy a traer textos del Rilke que está entre los 20 y los 23 años, más o menos, ¿no? Hay un texto de 1898, Rilke tiene 23 años, en el que habla del artista como un extraño que despierta de pronto entre la multitud, que no tiene origen en ella. Dice, un llegado prematuramente a quien hay algo que no se le abre en la vida, algo misterioso de sí que no puede vivir, y de ese pesar de lo no vivido nace la belleza enigmática que se desprende de él. La belleza no nace de un más, sino de un menos, de algo no vivido. Rilke nos pasa también la imagen del poeta como un bailarín cuyo movimiento se quiebra en la opresión de su celda. Nos pasa otra imagen del poeta también como un ser alado, encerrado en una celda. Y nos pasa la imagen de la soledad de las obras de arte. Quiero leerles estos fragmentos, como les dije, yo se los voy a mandar, pero dice Rilke en 1903 sobre las obras de arte: quizás siempre fue así. Quizás siempre existió una tierra extraña entre una época y el gran arte surgido en ella. Tal vez las obras de arte siempre estuvieron tan solas como lo están ahora, y tal vez la fama jamás fue otra cosa que la suma de todos los desacuerdos que se acumulan en torno a un nuevo hombre. No hay razón alguna para creer que en otro tiempo fuera diferente, pues lo que distingue a las obras de arte de todos los demás objetos es la circunstancia de ser al mismo tiempo cosas futuras, cosas cuya época no ha llegado aún. Vamos a tratar de indagar un poco en ese desarraigo, en ese impasse entre la época y el arte, en esa imagen del artista como alguien a través del cual abra un futuro sin contemplaciones, la obra como perteneciente a un futuro y no a su época. ¿Qué nos está diciendo Rilke con eso, ¿no? La soledad del artista. Y quisiera leer uno de los primeros poemas de Rilke, la manera quizás en que Rilke se siente acompañado en su libro Adviento, un poema de 1897. Se los leo. Dice: no estoy solo jamás. Muchos de los que vivieron antes que yo y de mí huyeron, tejieron lo que soy. Y si me siento a tu lado y dulcemente te digo, he sufrido, ¿me oyes? ¿Quién sabe quién lo murmurará conmigo? ¿Quién sabe quién lo murmurará conmigo? La compañía, la pertenencia es otra. Bien, hago una pequeña pausa aquí. Me están oyendo, me están siguiendo, el sonido está bien. Todo perfecto, Gaby. Perfecto, Bien. gracias. Ok, entonces vamos al primer punto que constituye el preludio de esta clase. En principio, les confieso que era un trampolín para llegar a Rilke, a Cézanne y a Rodin. Yo traje
para comenzar a pensar la correspondencia entre pintura y poesía y escultura, fragmentos de la comparación entre las artes que nos pasan las notas de Leonardo da Vinci, pero quedé atrapada en la fascinación de esas notas y en la fascinación de Leonardo, y creo que el preludio se extiende en lo que nos queda de sesión. ¿Okay? Voy a partir aquí de unas líneas que tomé de otro micro, de ese programa que les señalé de Humberto Ortiz. El micro se llama La belleza en Leonardo. Y dice, a Leonardo podemos considerarlo como el prototipo del hombre renacentista, no solo por sus cualidades artísticas ni por la cantidad de inventos que se le atribuyen, sino además por la fuerza de un pensamiento que plantea desde el siglo XV los novedosos caminos que recorrerá la modernidad. Leonardo plantea desde el siglo XV los novedosos caminos que recorrerá la modernidad. Siembra esa semilla de la modernidad, y uno de esos caminos es la reflexión estética, la reflexión sobre las artes, la correspondencia entre las artes. Voy a introducir un poco a Leonardo, impulsado por el deseo de perfeccionar su arte, el arte de la pintura, y de darle bases científicas. Leonardo investigó y estudió todo lo que pudiese ser estudiado. La luz y las cualidades de la luz, la sombra, la perspectiva, los colores, la apariencia exterior de la naturaleza, de los animales, del cuerpo humano, la estructura interior, sus funciones vitales, la circulación sanguínea, el funcionamiento del ojo. Como dice Freud en su texto sobre Leonardo, no existía nada en la naturaleza que no despertara su curiosidad. Pero también es cierto que Leonardo quería demostrar que la pintura era un arte liberal como la retórica, la lógica, la gramática, la geometría. Esto es una ocupación honorable y no sencillamente artesanía. Ut pictura poiesis, literalmente como la pintura es la poesía o la poesía como la pintura, es un tópico de Horacio que los pintores renacentistas tomaron para darle a las artes un nexo de unión, un nexo que permitiera asimilar la profesión del pintor a la del poeta, que tenía mayor rango, mayor consideración social. Hay algo en Leonardo que me ha fascinado, y es que las notas, Leonardo dejó cientos y cientos de notas no sistematizadas, siempre tuvo la fantasía de que las iba a sistematizar, las iba a organizar por temas, qué sé yo. Son notas prácticamente lo que sería hoy un diario de pintor, un diario de escritor, notas que conservan extractos de los libros que él estaba leyendo, reflexiones sobre la pintura, sobre el pintor, sobre la soledad, sobre la correspondencia entre las artes. Los alumnos de Leonardo guardaron cuidadosamente estas notas que fueron publicadas después como notas sobre la pintura, o incluso el tratado de la pintura de Leonardo da Vinci, pero ese tratado de la pintura, digamos, es una sistematización posterior a la vida de Leonardo que se le dio a estos apuntes. Se trata de notas que Leonardo escribió a lo largo de 30 años, escribió además de derecha a izquierda, de modo que esas notas pudieran ser leídas solamente por mediación de un espejo. Los estudiosos dicen que probablemente temía
que se encontraran contenidos heréticos, pero llama mucho la atención, la mediación, incluso la manera física en que Leonardo se relaciona con estas reflexiones. Estas son las notas de Leonardo, a decirles más o menos en qué he quedado atrapada. Más allá de sus preferencias, obviamente por la pintura, que es el arte que Leonardo está defendiendo, pienso que Leonardo nos puede permitir hoy pensar un poco lo que cada lenguaje artístico exige de nuestros sentidos. La diferencia entre, que podamos pensar un poco la diferencia entre recibir la obra de arte a través de un sentido o de otro. Entonces, vamos a las notas de Leonardo da Vinci, a la comparación entre las distintas artes, a la comparación ahora entre pintura, música y poesía. Voy a leer de corrido por lo menos 3 segmentos de estos. ¿Lo ven, verdad? ¿En sus pantallas? Sí. La música puede llamarse hermana de la pintura, ya que depende del oído, segundo sentido en categoría, y su armonía nace de la unión proporcionada de sus partes que suenan simultáneamente, subiendo y bajando en una o más cadencias armoniosas. Sigue. Pero la pintura sobresale por encima de la música y es de mayor categoría, porque no se desvanece tan pronto como nace, cuál es la suerte de la desdichada música. Por el contrario, permanece y tiene la apariencia de ser una realidad viva, aunque de hecho se limite a una sola dimensión. Oh ciencia maravillosa que es capaz de preservar la belleza pasajera de los mortales y darle mayor estabilidad que a las mismas obras de la naturaleza, ya que están sometidas al continuo cambio del tiempo que les conduce a un inevitable envejecimiento. Vamos al último punto. La música adolece de 2 males, uno de los cuales es su muerte y el otro, la pérdida de tiempo. Su muerte va unida siempre al momento que sigue su expresión. La pérdida de tiempo radica en su repetición, haciéndola odiosa e indigna. Para Leonardo, el primer sentido en categoría es el ojo, y sobre el ojo hace una alabanza maravillosa, extraordinaria. Dice en sus notas, entre otras cosas, que el ojo es la ventana del alma y del cuerpo humano, que es el órgano más cercano al entendimiento y que posibilita la visión de la naturaleza y de la belleza del mundo. Dice que gracias al ojo, el alma permanece contenta en su prisión corporal, porque si no permanecer en el cuerpo sería una tortura. Se maravilla de que un espacio tan pequeño pueda dar cabida a todos los colores, a todas las formas del universo. La pintura sobresale por encima de la música porque permanece en el tiempo, porque es capaz de preservar la pasajera belleza humana, porque muestra lo que va a mostrar de una sola vez, de un solo golpe, porque al pintor le es posible decir cosas diferentes en un solo instante de tiempo, aunque en una dimensión. Vemos un cuadro y el cuadro pone a la vista de nosotros todo lo que el pintor va a decir. La música, en cambio, muestra sucesivamente. La música está
atada al tiempo y está atada a la muerte. Se desvanece cuando finaliza, pero al menos, nos dice Leonardo, la música está en segundo lugar porque en su continuo nacer y desaparecer, sus cadencias armoniosas deleitan el espíritu interior del hombre. Ahí hay una imagen muy bonita que utiliza Leonardo para referirse a esta correspondencia entre la música y la poesía, que es el golpe recibido en una campana. Pensemos en las resonancias que produce el golpe en una campana. Dice Leonardo que cuando escuchamos una melodía, la impresión de cada nota permanece un tiempo en el oído. Somos capaces de percibir la armonía entre la primera nota y la quinta que sucede a la primera, porque la primera ha permanecido un tiempo en el oído y nos ha permitido tejer esa correspondencia, si no la quinta permanecería aislada. Una sola nota, dice Leonardo, es incapaz de crear armonía, carece de sentido en sí misma. De forma parecida, el brillo de un cuerpo luminoso permanece en el ojo por algún tiempo después de haber sido percibido. Por eso, nos explica Leonardo, las gotas de lluvia nos parecen hilos continuos y armoniosos que descienden de las nubes porque el ojo mantiene las impresiones de las cosas en movimiento. Entonces lo que me interesa marcar acá es el punto de afinidad que ve Leonardo entre armonía musical y armonía pictórica, que apunta a que ni el sonido ni el color se presentan como elementos aislados, sino que tienen una posibilidad de resonancia. Tanto la música como la pintura para Leonardo serían un tejido de resonancias. Claro que la poesía también es un tejido de resonancias. Claro que lo es, pero no vamos a pelear ahora, no le vamos a rebatir a Leonardo. Vamos a seguirlo, ¿verdad?, en su disquisición y después volvemos sobre la poesía. Ahora nos va a decir Leonardo. El poeta, entra el poeta, ¿no? En primer lugar la pintura, en segundo lugar la música, ¿no? Y en tercer lugar la poesía. El poeta, al describir la belleza o fealdad de cualquier figura, solamente la puede mostrar sucesivamente, poco a poco, mientras que el pintor la mostrará de una sola vez. No sé si ustedes recuerdan el cuento de Jorge Luis Borges, El Aleph, en que se le revela al personaje narrador un objeto en el que está contenido absolutamente todo el universo, y él, para poder dar cuenta de ese objeto, dice: comienza mi desesperación de escritor, lo que vi fue simultáneo, pero lo que puedo decir es sucesivo. La poesía está presa del tiempo, de la sucesión del lenguaje. El sistema del poeta, y esta imagen que nos pasa Leonardo verdaderamente es terrible, puede compararse al del músico, que por sí solo canta una partitura a 4 voces, cantando primero la parte del soprano, luego la del tenor, después la del contralto y finalmente la del bajo. Es decir, la música está sometida al tiempo, está sometida a la pérdida del tiempo, está sometida a la muerte, pero en su continuo nacer y renacer puede ejecutar en varias voces. El poeta no. El poeta tendría que ejecutar primero la parte del tenor, después la del contralto, después tiene que ir parte por parte. Tales interpretaciones, nos dice Leonardo, son incapaces de reproducir
la belleza de proporciones armónicas a base de una división armónica del tiempo. Además, el músico, al poner sus suaves melodías en espacios rítmicos de tiempo, las compone en varias voces. Por el contrario, el poeta se ve privado de esa diferencia armónica de voces y se siente incapaz de dar a su arte una armonía equivalente a la de la música, ya que le es imposible el decir diferentes cosas a un mismo tiempo, como el pintor lo hace en sus proporciones armónicas, en que las partes que las componen están dispuestas a reaccionar a la vez y pueden ser vistas al mismo tiempo. Por todas estas razones, el poeta está en una categoría inferior a la del pintor en la representación de cosas visibles y muy inferior a la del músico en el de las invisibles. Entonces la poesía está sometida a la sucesión del lenguaje, no tiene la división armónica del tiempo que tiene la música, no tiene su notación matemática. Cuando una partitura marca 2 silencios, son 2 silencios exactos. Cuando leemos un poema en el cual hay intervalos, espacios en blanco, el lector puede interpretar lo que va a hacer con eso, el músico mucho menos. Recordemos además esa afirmación de Walter Pater que Borges siempre refiere. Todas las artes tienden a la condición de la música porque en la música el fondo y la forma son la misma cosa. Dice Borges, si yo le pregunto a usted qué es la marsellesa, usted no tiene otra opción que silbarme la marsellesa. La marsellesa no tiene traducción. La música es lo que la música es. Seguimos. Leonardo sigue ninguneando a la poesía. A ver. Ajá. Dice, yo quisiera que un buen pintor representara la furia de una batalla y un poeta hiciera lo mismo. Al ver las dos presentadas al público, pronto podríamos ver cuál de ellas arrastraba más gente, en cuál se originaba mayor discusión, cuál era más alabada y cuál satisfacía más. Tomemos como ejemplo el caso del poeta que describe la belleza de una mujer a su amante y el del pintor que la retrata. De esta manera podría comprobarse por cuál de ellas se inclina más el amante. Sin duda alguna, la prueba última de esta cuestión debe dejarse al veredicto de la experiencia. Termina esta parte, Leonardo dice, son notas fragmentadas que yo he tomado. Si se calificase a la pintura de poesía muda, el pintor puede calificar a la poesía de pintura ciega. Pensemos, pues, cuál de las dos es mayor defecto, si el ser mudo o ciego. Esta última nota, Leonardo la toma probablemente de una frase del poeta lírico griego Simónides de Semos. La frase dice, la poesía es pintura que habla y la pintura poesía muda. Leonardo coincide con Simónides de Semos, la pintura es poesía muda. Ahora bien, y ya yo voy dejando para ustedes como preguntas en el aire, la poesía es pintura ciega, como dice Leonardo, es pintura que habla. La poesía puede ser tan emotiva y tan evocadora
que sugiera en la mente de un lector imágenes como las producidas por la visión de un cuadro? ¿Creen ustedes que el poeta está realmente en una categoría inferior a la del pintor en la representación de cosas visibles y muy inferior a la del músico en la representación de lo invisible? En su ensayo sobre la ceguera, vuelvo a Jorge Luis Borges, Borges toma la afirmación de Oscar Wilde de que los griegos imaginaron a Homero deliberadamente como un poeta ciego para insistir en el hecho de que la poesía es sobre todo música. En una de las versiones del mito griego sobre el origen de las musas, se narra que Zeus, consumada la recreación y ordenación del mundo, le preguntó a los dioses si faltaba algo para que ese mundo fuese perfecto, y le respondieron que faltaba una voz divina para cantar toda esa magnificencia, y le rogaron que engendrara a las musas, las cantoras divinas, que además presiden el pensamiento en todas sus formas. Es decir, en el mito griego, el ser del mundo, para consumarse en la revelación de su verdad, exigía el canto de las musas, exigía ser cantado. Participar en el canto era participar en lo divino, ser un poseído, alguien que podía escuchar, una escucha, alguien que podía ser tomado por una suerte de ritmo anímico, musical que lo invadía y no lo soltaba hasta ser transformado en palabras. En la antigua Grecia, los líricos, así llamados, porque sus cantos se ejecutaban con acompañamiento de cuerdas, con la lira, eran poetas y músicos. Es decir, la poesía, antes de convertirse en literatura mediante la escritura, fue canto, fue música. Más allá o más acá de la mitología, Valentina Marulanda, en un bellísimo ensayo sobre la música y el origen de la música, nos cuenta que el más lejano origen de la música se remonta a los sonidos capaces de producir una garganta humana. La música nació con el canto. Antes de fabricar flautas y tambores con huesos y cueros de animal, el hombre se sirvió del primer instrumento natural, que era su aparato vocal, en donde también se originan los sonidos lingüísticos. Esto me lleva en dos direcciones. Por un lado, un punto que no está planteado en el curso y que traigo ahora, es la vinculación de Rilke con la música, que tiene dos momentos. Para el joven Rilke, la condición esencial de la que surge la contemplación poética, la inspiración creadora, es el silencio. Al joven Rilke la música lo distrae, lo paraliza, le molesta, detestaba incluso a los vecinos que tocaban instrumentos, detestaba el histrionismo de los concertistas. Dice Rilke en una de sus anotaciones que la música de 1899, ¿sí? de esos 20 años de Rilke, la música es como una cárcel en cuyo interior el alma se va volviendo lenta y acaba destruida. Esto lo tenemos en el libro de las imágenes. Dice también, la música es destructora.
desmaterializa el mundo tangible hasta convertirlo en pura apariencia fluida y sin peso. El silencio, por el contrario, es creador y conduce a la fuente del lenguaje. Quien calla interiormente toca la raíz de las palabras. Quien calla interiormente toca la raíz de las palabras. Yo creo que es evidente cómo estas preferencias lo inclinan, ¿verdad?, hacia la pintura que habla o hacia la poesía muda que nos ciega. Rilke, este primer Rilke cree que poesía y música además poseen melodías distintas que es imposible superponer. Solo a partir de 1912, cercano ya a sus 40 años, cercano a las elegías de Duino, la música entrará a formar parte de su vida, de su alma, de su interioridad, de su imaginario como poeta, tanto que dedica sus sonetos a Orfeo. Pero incluso unos años después, en 1914, en sus cartas a Magda von Hattenberg, rebautizada Benvenuta por Rilke, una pianista vienesa con quien mantiene una intensa correspondencia en febrero de ese año, le habla sobre las limitaciones de su oído, le dice que su relación con la música, que su oído es como la piel de la planta del pie de un recién nacido. Es decir, nunca fue usada, no ha tenido ninguna clase de contacto real con nada, es incapaz de caminar, es inepta para aprender los primeros y vacilantes pasos, le dice que él es incapaz de recordar ni una sola melodía, ni siquiera las canciones que más le han conmovido y que ha escuchado tantas veces. Tenemos, no obstante, un texto de 1912 sobre la relación entre música y poesía, que creo que es uno de los textos más preciosos de Rilke que me gustaría leer, compartir con ustedes. Lo tenemos por acá. Ahí lo tienen, ¿verdad? Es un texto sobre el poeta, un texto de 1902. Rilke explica un poquito aquí arriba, dice: una vez en una bella imagen se me hizo presente la relación del poeta con lo existente, su sentido. Fue en la gran barca de vela con la que íbamos desde la isla Philae hasta las extensas instalaciones del embalse. Primero se iba río arriba y los remeros tenían que esforzarse. Rilke está hablando de un viaje que hizo a Egipto, a esta isla de File o la isla Philae. Y yo quisiera que tratáramos, vamos a ver si esto lo permite, que tratáramos de ver la imagen que Rilke nos pasa en este breve texto. Lo voy a leer y vamos a ver cómo le podemos entrar. Dice: aquí ya no puedo callar por más tiempo sobre el hombre que estaba sentado contra la borda derecha de nuestra barca, delante. Están viendo, ¿verdad? La barca que va río arriba. Hay un hombre que está sentado contra la borda derecha. Al final, yo creía presentir cuándo iba a empezar su canto, pero puedo haberme equivocado. Cantaba de repente, a intervalos muy irregulares y de ninguna manera cuando el agotamiento dominaba a su alrededor. Al contrario, ocurrió más de una vez que su canción encontraba a todos en forma o incluso desbordantes de energía, pero también entonces estaba en lo justo, estaba en consonancia. Vuelvo atrás. Este hombre cantaba de repente, a intervalos irregulares
y de ninguna manera cuando el agotamiento dominaba a su alrededor. Es decir, este canto no tiene ningún sentido utilitario ni práctico. No busca darle ánimo, ¿verdad?, a la tripulación que está remando. Al contrario, ocurrió más de una vez que su canción encontraba a todos en forma e incluso desbordantes de energía, pero también entonces estaba en lo justo, estaba en consonancia. No sé hasta qué punto se le comunicaba el estado de ánimo de nuestra tripulación. Todo estaba detrás de él. Miraba rara vez hacia atrás y sin que le influyera esa impresión. Él está, esa relación ambigua con la tripulación. No sabe, dice, no sé hasta qué punto se le comunicaba el estado de ánimo de nuestra tripulación. Todo eso estaba detrás de él. Miraba rara vez hacia atrás y sin que le influyera esa impresión. Lo que parecía tener influjo en él era el puro movimiento que se encontraba en su sentir con la abierta lejanía a la que él se había entregado, medio decidido, medio melancólico. En él, el impulso de nuestra embarcación y la violencia de lo que nos venía al encuentro llegaban constantemente a un equilibrio. De vez en cuando se acumulaba un excedente. Entonces cantaba. La barca dominaba la resistencia, pero él, el mago, transformaba lo no dominable en una serie de notas flotantes que no eran ni de aquí ni de allá, y que cada uno acogía. Mientras su entorno seguía relacionándose con lo inmediato y lo palpable y lo dominaba, su voz mantenía la relación con lo más lejano, nos unía con ello hasta que nos arrastraba. Vamos atrás un momento, otra vez. En el texto se dice, ese hombre no sabe, Rilke, el influjo que la tripulación tenía sobre él. Lo que parecía tener influjo en él era el puro movimiento que se encontraba en su sentir con una abierta lejanía a la que él se había entregado. Esa abierta lejanía aparecerá en la obra de Rilke, la veremos. Es como el espacio sin los límites y el resguardo que nuestra vida cotidiana le ha dado. Es ese ser abierto al influjo de una abierta lejanía a la que él se había entregado medio decidido, medio melancólico. En él, el impulso de nuestra embarcación y la violencia de los que nos venía al encuentro llegaban constantemente a un equilibrio. De vez en cuando se acumulaba un excedente, algo que es un excedente, algo que sobra, algo que excede. Entonces cantaba, algo que rebasa. La barca dominaba la resistencia, pero él, el mago, transformaba lo no dominable en una serie de notas flotantes que no eran ni de aquí ni de allá, y que cada uno acogía. Está la tripulación remando, dominando la resistencia del río, y está este mago abierto a una lejanía, a la violencia de algo que le viene al encuentro, transformando lo no dominable en una serie de notas flotantes que no eran ni de aquí ni de allá, y que cada uno acogía. No sé cómo ocurrió,
pero de pronto comprendí en este espectáculo la situación del poeta, su lugar y su actuación en el tiempo, y que se le podría tranquilamente hacer discutibles todas las posiciones menos esta, pero ahí se le debería tolerar. ¿Mm? Sí. El poeta, como un mago, nos conecta además, y esta era como la otra dirección que yo quería, a la que me llevaba también la reflexión anterior, con la existencia misma del lenguaje con un hecho mágico. Incluso la misma sucesión del lenguaje que rebate tanto Leonardo. ¿Cómo puede la palabra hablada o escrita conmovernos como lo hace? Yo quisiera culminar esta parte, ¿no? Digamos que en defensa de la poesía, con un fragmento del poeta catalán Joan Maragall, citado por Rosenblatt en ese extraordinario ensayo que es El sentido mágico de la palabra, y con un fragmento de Rousseau. Son fragmentos muy breves. Dice Maragall, que son imágenes, ¿sí? Vean la imagen. Veis al hombre en su silencio y os parece nada más que un ser animal más o menos perfecto. Pero poco a poco se animan sus facciones, un principio de expresión ilumina sus ojos con una luz espiritual, se mueven sus labios, vibra el aire en una variedad sutil, y esa vibración material, percibida por el sentido, trae en sí esa cosa inmaterial, la palabra. ¿Con qué santo temor deberíamos hablar, pues? Habiendo en la palabra todo el misterio y toda la luz del mundo, deberíamos hablar como encantados, porque no hay un nombre, por ínfima cosa que represente, que no haya nacido en un instante de inspiración, reflejando algo de la luz infinita que engendró el mundo. Y Rousseau, en un texto en su ensayo famoso sobre el origen de las lenguas, Rousseau nos dice que el amor probablemente fue el inventor del dibujo. Cuántas cosas decía a su amante, quien con tanto placer dibujaba su sombra. Pero, ¿qué significa hablar a los ojos y qué significa hablar a los oídos? Dice Rousseau, cuando se trata de conmover el corazón y de inflamar las pasiones, es algo totalmente diferente. La impresión sucesiva del discurso que golpea con violencia nos produce una emoción distinta a la de la presencia del objeto mismo que abarcamos con una sola mirada. Dice, les leo esto, dice Rousseau, supongamos una situación de dolor, ver a la persona afligida. Difícilmente nos conmoveremos, pero dejemos que esa persona empiece a decir lo que siente y pronto estaremos anegados en lágrimas. Así se logran, dice Rousseau, las escenas de tragedia. Las pasiones tienen sus gestos, pero también tienen sus acentos. Y esos acentos, a los cuales no se les puede hurtar su órgano, penetran hasta el fondo del corazón y a pesar nuestro, llevan a él los movimientos que los producen, haciéndonos sentir lo que escuchamos. Como les dije, esto lo dice Rousseau en su ensayo sobre el origen de las lenguas, para afirmar que la palabra no nació para expresar necesidades utilitarias de los hombres,
que las lenguas nacen para satisfacer necesidades morales, pasiones, que no es el hambre, dice Rousseau, ni la sed, ni el amor, ni el odio, ni la compasión, ni la cólera, lo que arrancó las primeras voces, que los frutos se pueden coger de los árboles sin hablar, que en silencio podemos perseguir a la presa de la cual queremos alimentarnos, pero para conmover a un corazón joven, para rechazar a un agresor, la naturaleza dicta acentos, matices que pueden ir llegando en la sucesión del discurso. Y por eso, dice Rousseau, las primeras lenguas fueron lenguas de poetas, fueron lenguas melodiosas y apasionadas, no fueron lenguas simples y metódicas. Eso quiere decir que la poesía no es menos misteriosa que la música o la pintura, y que la palabra no es solo un medio de comunicación, sino un instrumento mágico también. De eso espero que podamos hablar un poco más adelante. Nos queda el último punto, que es la comparación que hace Leonardo. Volvemos a Leonardo entre pintura y escultura. ¿Voy bien? Se oye bien, ustedes me siguen. Perfecto, Gabriela. Perfecto, Okay. gracias. Vamos Seguimos. ya cerrando. En la comparación entre pintura y escultura, Leonardo nos dice, el arte de la pintura abarca todas las cosas visibles, cosa que no consigue la escultura a causa de sus limitaciones. Ya estamos visualizando, ya estamos pensando en Rodin, ¿ah? Como por ejemplo los colores de todas las cosas en su diferente intensidad y la transparencia de los objetos. El escultor muestra simplemente las formas de los objetos al natural, sin más artificio. El pintor puede insinuar la existencia de diferentes distancias, cambiando los colores de la atmósfera que se interpone entre el objeto y el ojo. Puede pintar brumas a través de las cuales las formas de los objetos pueden ser apreciadas con dificultad, lluvia a través de la cual se divisan valles y montes coronados de nubes, nubes de polvo arremolinándose sobre los combatientes que las levantaron, arroyos de transparencia, diferente, con peces moviéndose entre la superficie del agua y el fondo, lisos guijarros de varios colores depositados en la limpia arena del cauce del río, en fin. El pintor puede mostrar las estrellas a diferentes alturas por encima de nosotros y realizar otros innumerables efectos a los que la escultura no puede aspirar. Aquí entran, por supuesto, los intereses de Leonardo con la pintura, la posibilidad de pintar brumas, como la luz y el aire intervienen cuando se interponen entre el ojo y el objeto que mira, cómo se acentúan los colores, los efectos de la perspectiva aérea, etcétera, ¿no? Por supuesto que Leonardo va a defender esto frente a la escultura, pero además nos cuenta Freud, ya a manera de un pequeño chismecito, Leonardo era muy esbelto, muy guapo, muy refinado, encantador, le gustaban los trajes magníficos, y en la alabanza de las pinturas, en las comparaciones que hace, describe también las molestias del escultor, que está permanentemente lleno del polvillo, del mármol. Dice Leonardo que parece un panadero, que la casa está llena de piedras. En cambio, el pintor está ligeramente, ¿verdad?, ante los alegres colores, rodeado. Incluso dice, su casa está bella, está llena de bellas pinturas y resplandeciente limpieza frente a lo que es el escultor. Bueno, vamos a despedirnos de Leonardo, vamos a cerrar la sesión de hoy con una imagen que de tanto mirar y de tan hastiados que estamos,
Ya no vemos, a veces, como dice el mismo Rilke, la fama no es la mejor bendición para una obra de arte. Me refiero al retrato de Lisa Gherardini, esposa de Francesco del Giocondo, la Mona Lisa, la Gioconda. Con ella quiero terminar, sobre todo, con un texto de Rilke sobre el paisaje, se llama, de 1902. Dice Rilke sobre la Gioconda, dice: no es casualidad que Leonardo, que pintaba al principio a los hombres como experiencias, como destinos que él había atravesado en soledad, captara también el paisaje como un medio de expresión para una experiencia, una profundidad y una tristeza casi indecibles. Vamos a detenernos, yo no sé en qué punto se puede ver bien la imagen. De la Mona Lisa se ha dicho todo, y particularmente lo que se ha dicho es la impresión de vida que produce la mirada, los ojos, el esfumato, el claroscuro, cómo parece, ¿verdad?, la garganta, cómo parece prácticamente latir. Rilke no está viendo eso. Lo que nos está diciendo es: no es casualidad que Leonardo, que pintaba al principio a los hombres como experiencias, como destinos que él había atravesado en soledad, captara también el paisaje. Vean el paisaje que está detrás de la Mona Lisa, con una profundidad y una tristeza casi indecibles. A este hombre, que era un anticipador de muchas cosas aún no sucedidas, le fue concedido usar todas las artes con infinita grandeza. Hablaba en ellas, como en muchos idiomas de su vida y de los progresos y lejanías de su arte. Todavía nadie ha pintado un paisaje que sea tan enteramente paisaje y sin embargo sea confesión y voz personal. Oigan, un paisaje que sea tan enteramente paisaje y sin embargo sea confesión y voz personal como aquella profundidad tras la Mona Lisa. Yo les pido que tratemos de seguir la intuición y la profundidad de la mirada de Rilke, lo que él está viendo en el cuadro, como si todo lo humano estuviera contenido en su figura, infinitamente silenciosa. Pero todo lo demás, todo lo que está ante el hombre y más allá de él, estuviera en esas misteriosas relaciones entre montes, árboles, puentes, cielos y aguas. Este paisaje no es imagen de una impresión, no es la opinión de un hombre sobre cosas inmóviles, es naturaleza que ha surgido, mundo que ha llegado a existir y que es tan extraño para los hombres como el bosque virgen de una isla aún no descubierta. Y mirar el paisaje como algo lejano y extraño, como algo remoto y sin amor, que se cumple enteramente en sí mismo. Era necesario mirar el paisaje sin la efusión lírica. Era necesario para que pudiera servir algún día como medio y ocasión para un arte autónomo, porque tenía que estar alejado y ser muy distinto de nosotros para poder convertirse en imagen liberadora de nuestro destino. Tenía que ser casi hostil, en sublime indiferencia, para poder dar una nueva interpretación con sus objetos a nuestra existencia. Yo quisiera, así como Leonardo nos dice que en la resonancia musical o pictórica, ¿verdad?, la armonía se da por esa nota que permanece. Yo quisiera que esta carta pudiese permanecer un poco en ustedes, porque de manera increíble anticipa y es casi
muy parecida a una de las cartas sobre Cézanne y a los que descubre Rilke en Cézanne. Es decir, como decía, como comencé con Leonardo, como decía Humberto Ortiz y cierro con Rilke, en Leonardo se muestra este paisaje que anticipa, ¿verdad? Esto que dice Rilke acá, el surgimiento de un mundo que ha llegado a existir y que es tan extraño para los hombres como el bosque virgen de una isla aún no descubierta, es decir, el arte, el paisaje como algo autónomo, como una naturaleza, una segunda naturaleza virgen que surge ante nosotros. Bien, yo creo que fundamentalmente es esto, lo que traigo para hoy. Tenemos unos pocos minutos para conversar. Ceci, Bueno, adelante. ¿debo Sí, cerrar esto? ¿Cómo lo cierro? yo quizás si hago así, a ver. Dejar de compartir pantalla. Ajá, Y ahora perfecto. los veo a todos ustedes. Hola, yo siempre hablo de primera en la clase, aunque no voy a decir nada. Bueno, tengo una pregunta, pero la dejo de último Okay. para decirle, para agradecerle a usted y a la Sala Mendoza por hacer posible esto. Em, Uno de mis maestros fue el profesor Ezra Hyman, que seguramente usted conoció. Absolutamente, profesor amado y Bueno, querido en la sí. Escuela de Filosofía de la UCB, Sí, claro. correcto. Yo estudié filosofía y él me enseñó que uno no tenía que titubear cuando algo le hacía feliz, ¿no? Y este es el caso, o sea, esta clase me ha hecho infinitamente feliz y se lo agradezco muchísimo. Qué bueno. Ha sido deliciosa y pensaba que yo estudié filosofía, pero siempre coqueteé con la idea de tomar unas clases con la profesora María Fernanda Palacios o con usted, pero nunca me atreví por tímida, por insegura, etcétera, etcétera. Eh, y pensaba en que esto ha sido posible de alguna manera, sin que yo pudiera preverlo. Pensaba en esto que no sé si lo dice Rilke o Kafka, algo así como todo lo perdido vuelve a nosotros más tarde de una manera más espléndida, algo así. Y esto es un poco eso, ¿no? O sea, yo perdí, digamos, la UCB de alguna manera porque estoy lejos desde hace muchos años, estoy en Alemania. Y, digamos, ¿Tu esto, nombre es, perdón? mi nombre es Josegri, Ok, pero me dicen Jos. ok, Jos. Sí, y entonces digamos que haber recuperado, recobrado esa parte mía, me tiene muy conmovida, y además con nuestro acento, digamos. Eso me hace sentir en casa. Muchísimas gracias, de verdad. Estoy contentísima y Qué muy bueno, conmovida, como le digo. qué bueno. Sí, y quería preguntarle si sugiere alguna lectura para la próxima clase. Sí, como les Ya vengamos dije, leído. Ajá. yo les voy a enviar, como decía al principio de la sesión de hoy, la primera clase siempre, bueno, entre que uno se está familiarizando con Ujú. la plataforma, con el Zoom, con la manera de dar clases, realmente yo había pensado en un momento a Leonardo como un pasaje, de hecho lo puse como un preludio para ir de una vez a mis tres artistas, Ujú. pero me atrapó la conversación Claro, con claro. Leonardo, me atrapó la relación entre las artes y tenía un poco de miedo que pudiese ser como demasiado filosófica la cosa hoy, demasiado Fue intelectual. deliciosa. Sí. La semana que viene ya empezamos como a traer más imágenes, poesía, yo creo que puede fluir ya la cosa de otra manera, pero bueno, menos mal que salió.
Ha sido delicioso. Además que yo hice mi tesis doctoral sobre Maurice Blanchot. Qué bueno. Usted lo ha mencionado y habló también del espacio literario. Bueno, nada, pues me siento en casa desde todo punto de vista. Qué Así que bueno, muchísimas gracias. qué Sí, bueno. sí, Gracias, de verdad, gracias a ti. sí. Gracias. Bueno, hasta la próxima entonces. Hasta la próxima. Y por allí veo, por ejemplo, que me preguntan qué cosas se puede leer de Rilke, qué primeros textos se puede... Yo voy a ir trayendo, no se preocupen. Yo voy a ir trayendo, les voy a ir enviando. Ya yo tengo los correos, ¿ok? De ustedes y ahí, digamos, un material para poder irnos acercando. Lo que vamos a ver, yo estoy muy acostumbrada a trabajar en clase con textos, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo nos va con un poema, cómo nos va con un poema en esta nueva situación en la que estamos. Vamos a ver cómo lo enfrentamos, pero bueno, aquí vamos. A ver. Bueno, por ahí aplauden. Si no hay más ninguna pregunta o comentario. ¿Ninguna pregunta? Pues más que una pregunta, solamente un comentario, un pensamiento. Cuando leía los textos de Da Vinci, las notas de Da Vinci respecto a esas comparaciones entre la pintura y la música, no sé, no hacía sino pensar que me parecía, además de muy interesante, en cierto modo un poco una tontería. Es como poner a todos tus hijos frente a ti y darles un discurso acerca de por qué uno es mejor que el otro. Lo encuentro como una manera de favorecer o intentar favorecer uno de ellos por una razón que fácilmente podría para otra persona, porque pienso que depende mucho de la percepción o de la inclinación de cada individuo, ¿no? Entonces me llamaba la atención, me parecía muy interesante encontrar esas reflexiones en él, que luego también tú defendiendo quizás la poesía, haces una reflexión hacia el otro lado, pero lo pienso más que depende mucho del individuo y de qué sensibilidad el individuo, hacia qué inclinación cada individuo tenga, encontrará una expresión artística u otra, quizás le llega más que el otro. Entonces me parece que es difícil realmente intentar convencer respecto a por qué una puede ser mejor que la otra, pero solo me pareció me pareció interesante encontrar esa reflexión en Leonardo. Claro, más allá, por supuesto, de su defensa de la pintura, ¿verdad? Como los románticos hicieron su defensa de la poesía también. Yo no sigo, vamos a decirlo así, la línea de la estética filosófica, y por eso me tomó trabajo Leonardo, pero sí me parece apasionante, sí me parece interesante, caramba, detenerte un momento y ver qué nos pasa cuando escuchamos música. Claro. ¿Dónde está ese deleite que estamos sintiendo, ¿no? ¿Cómo se educa? Creo que hay un micrófono abierto por ahí, ¿cierto? Hay algo que suena, como unos platos rotos. Ya pagaron por ahí. Afinado. Sencillamente un poco de atención, de distanciarnos un momento y de pensar qué nos pasa, qué sucede en nosotros cuando leemos poesía, cuando escuchamos música, cuando vemos un cuadro, cómo se recibe eso, qué mueve eso en nosotros, cómo se da, además cómo se puede dar el diálogo, ¿no? Entre un pintor, un escultor, un poeta, ¿no? Un músico. Yo de verdad he tenido la suerte
Yo vengo de letras, pero he trabajado en la Escuela de Artes y los músicos han sido para mí, los he fastidiado a lo largo de todos estos años por además la dificultad de la reflexión musical, que también me interesa muchísimo y que es tan difícil de llegar, ¿no? Miriam Chocrón, ibas a decir algo, ¿verdad? Hola, profe. Todos mis respetos. No, hice una acotación de que tenía muy desarrollado el oído cuando describo el ruido del micrófono abierto. Sin duda, para completar, darle un poco de contenido al comentario, nos deja, profe, como dijo la chica anterior, una tarea de mucha reflexión, porque a mí también me impactó esa, digamos, esquematización por escalones que hace de las artes de Leonardo, ¿no? Pintura, música y poesía en tercer lugar. Creo que se presta mucha reflexión. Sí, realmente yo tuve que detenerme porque hubiese sido un curso sobre Leonardo, ¿no? Pero no, tú dices la palabra esquematización. Es muy sabroso leer las notas de Leonardo porque verdaderamente es como el diario de un artista, el diario de un artista que está anotando y cobrando conciencia de lo que ve, de lo que mira, de lo que oye, ¿no? De los libros que lee. Y bueno, vamos a tratar de seguir un poco eso en nuestros tres artistas también. ¿No? De Y una es manera fácil, distinta, perdón. tres reflexionaron sobre su trabajo, ¿no? Yo. Profesora, le iba a decir que es fascinante también ver lo gran observadores que son, ¿no? O sea, eso me maravilla, la atención que prestan al mundo. Sí, O sí, sea, eso me... sí, lo digo porque normalmente somos como muy descuidados, ¿no? sí, En nuestro día a día. O sí. sea, no reparamos en... Sí, cuando uno piensa, por ejemplo, en Cézanne y en que Cézanne ponía su banqueta y podía pasar el día completo mirando una montaña, mirando la montaña de Santa Victoria, y que la naturaleza también se revela o no se revela al ojo, ¿no? La educación del ojo, la paciencia, lo que un pintor está viendo, la complejidad de colores, lo que un músico está escuchando, es fascinante, es fascinante. Sí. Y una invitación a uno, ¿no? A que despierte. Sí, Sí. 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 Listo. Bueno, profe, infinitamente agradecidos de parte de la sala, igual con todos ustedes por haber asistido, por haberse inscrito. Como les dice la profe, les vamos a estar entonces mandando material complementario, que ahí tal me insistió en la pregunta, ¿no? De qué texto recomendar de Rilke, entonces vamos a esperar a que la profe nos lo mande. Sí, yo prefiero inclusive decirle a Talma, la semana que viene va a ser una clase más, vamos a decirlo así, más biográfica, ¿ok? Yo voy a ir tomando al Rilke a través de sus propios textos hasta que Rilke se encuentra con Rodin. Entonces vamos a leer, vamos a tomarnos un tiempo para leer esos primeros poemas, que de pronto leerlos acá en este contexto quizás puede ser algo más cálido que decirle a Talma, léete tal cosa, léete tal otra. Creo que puede ser. De cualquier manera, yo les voy a enviar ese material con el que vamos a trabajar la clase que viene. Buenísimo, profe, y bueno, nos mantenemos en contacto
con todos Nos ustedes, les mantenemos vamos en a mandar esta contacto. grabación. Y bueno, hasta la semana que viene entonces. Bueno, gracias, gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao. Excelente. Gracias a ustedes. Muchas gracias. ¿Ah? Ahí está mi Maffer. Ya quedamos poco, ¿verdad? Muy bella clase, Gabriela. Muy bella clase. Ay, no, Especial. Qué gusto, en realidad. qué bueno, Estaban todos felices. qué bueno, qué bueno. No sé cómo pasó el tiempo, no sé cómo, cómo se pasó. Súper bien. ¿Cómo te sentiste tú? Bueno, esa cosa al principio extraña y después como que se sintoniza la radio sola y la cosa anda sola, ¿no? Estuvo muy bella, Gabriela. Preciosa la clase, de verdad que sí. Maffer, ¿cómo estuvo la conexión, todo? Maffer, ¿me oye? Yo creo que sí nos escucha, pero creo que no tiene el micrófono prendido. Ajá, ahora sí. No puedo hablar, Ahora sí. pero es que estoy emocionado. No puedo hablar. Mucha emoción. Mucha emoción, entonces no puedo hablar. Gracias. Bueno, ya pasó.